¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar ya nuestra quinta charla de Biblia. Ya vamos en la tercera parte de nuestros talleres de Biblia. Estoy muy contento. Y ahora sí vamos a ir entrando a un tema más. Eran unas cuestiones preliminares y pues ahora sí vamos a ir de lleno a ir viendo de forma general los libros que contiene la Sagrada Escritura, ¿no? Ya vimos el tema de la revelación, de la inspiración, del canon, son importantísimos. También ya vimos algunas cuestiones preliminares en la primera sesión, que les enseñé algunos mapitas, algunas claves fundamentales. Y bueno, ahora sí vamos a ver el Pentateuco, que es pues la primera parte de nuestras Biblias y la primera parte del Tanaj, de la Biblia de los judíos, y la parte más importante de la vida de los judíos, de la vida del pueblo de Israel y de los judíos pues hasta el día de hoy. Y ahorita vamos a ver por qué. Pues muy bien, aquí tenemos una, una, una serie de imágenes como de collage. Tenemos pues Adán y Eva, tenemos aquí a los animales del arca de Noé, tenemos una imagen del sacrificio de Isaac, un relato muy importante, tenemos las tablas de la ley con Moisés en el centro y vemos una cruz, ¿no? Ya veremos por qué plenitud a la ley es Jesús, como dice él mismo en el Evangelio de Mateo. Yo no he venido a pues, digamos, de alguna forma, no lo hice así literalmente, pero abrogar, ¿no? A los profetas y a la ley de Moisés, sino a darle plenitud. Entonces, empezamos. Bien, avanza aquí. Ahí está. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy para ver el Pentateuco? Pues vamos a ver primero una introducción general. Vamos a ver cuál es el contenido y su estructura. Vamos a ver cómo fue la composición del Pentateuco y las tradiciones que están muy relacionadas, ¿no? Cómo se fue conformando históricamente. No me voy a meter detalladamente a comentar, ¿no? Eso pues duraría mucho tiempo, hay muchísimo contenido en el Pentateuco que está fuera de mi capacidad de explicar por el contenido tan complejo, está lleno de un contenido legal, no es la ley, como ya hemos visto, la Torá, el Pentateuco, la Torá, y pues sí, demanda mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué les puedo recomendar? ¿No? Porque vamos a ver una visión general que puede ayudar a una lectura y entender ciertos puntos, pero no todos, son muchísimos. Yo les recomendaría mucho leer, y es mi mano derecha para los talleres que vamos a hacer, el comentario bíblico San Jerónimo. El primer tomo, como saben, si ya vieron la bibliografía, está ahí en la bibliografía general, perdón, en la parte de Antiguo Testamento hay dos tomos, en el Nuevo Testamento hay tres, y en la general hay uno que es el quinto, que también les he recomendado. En el quinto tomo podemos ver cuál es el contexto actual de la crítica del Antiguo Testamento, que pues incluye obviamente el Pentateuco, pero en el tomo primero del comentario bíblico San Jerónimo tenemos el comentario propio del Pentateuco, un libro por libro, del el Génesis, del Éxodo, del Levítico, de los Números y del Deuteronomio, y sí le dedica unas casi 350 páginas, 320 más o menos, a ir comentando una serie de versículos para ir comprendiendo, ¿no? Claro, si ahí tienen tiempo y quieren, pues es una excelente bibliografía. La que yo les diría de cajón para esta es, bueno, está la de cómo leer el Antiguo Testamento, pero esa es muy general, de Etienne Charpentier. Yo les recomendaría también mucho la primera parte, las primeras partes del libro de Antiguo Testamento de José Luis Sicre, se me hace un autor de cabecera, es sencillísimo, se explica de una forma muy amena, ¿no? También tiene algunas partes un poco más complejas, pero su libro lo estructura de forma que podamos ir con con las cosas amenas y meternos quizá un poquito en algo un poquito más complejo, pero pues uno se va acostumbrando a leerlo y está muy bien, ¿no? Entonces yo les recomendaría mucho que lo lean. Es un libro relativamente mediano, 250 páginas más o menos,
No es muy largo y es un libro muy fácil de leer. Yo por eso se lo recomiendo a José Luis Sicre, que está en la bibliografía también en Antiguo Testamento que les di. Y bueno, cuando pensamos nosotros en Pentateuco, como ya podemos ver de forma muy sugestiva en la portada de esta presentación, pues, ¿qué tenemos? Pues una serie de relatos que seguramente hemos visto que causan polémica. Y nos preguntamos, ¿son verdaderos? Por ejemplo, tenemos este bellísimo fresco de la Capilla Sixtina en el Vaticano, ¿no? Que es conocida para muchos de nosotros. Y vemos que lo que se pinta aquí, lo que pinta aquí Miguel Ángel en el siglo XVI, pues son pues refrescos de esas imágenes de los días de la creación que nos narran los primeros versículos del Génesis. Pero vemos que si eso lo presentamos ante la ciencia, pues tiene una cantidad de contradicciones tremendas. Entonces va a haber que hacernos este planteamiento. ¿Estos textos son verdaderos? Porque fíjate que bien distinto es decir que algo es verdadero en un sentido de la expresión que hace de una realidad a de lo que hacen en carácter científico o histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Supongamos una historia de amor de un matrimonio, ¿no? No desde que se conocen y experimentan una gran atracción, tienen una experiencia interior y después eh, progresa su noviazgo, se casan, llegan a 50 años de casados y ven una vida hacia atrás. Podemos ver que hay muchas cosas históricas que son verdad. Quizás hicieron un viaje, si fueron a algún restaurante, si tienen las actas de nacimiento de los hijos, del bautismo. Pues vamos a ver que esos son cosas históricas porque hay una fuente que nos los explique, que nos diga cuándo aconteció, pero si queremos expresar la verdad de su amor, pues vemos que no es algo histórico, porque no hay como este día me enamoré más, ¿no? A menos que alguien pues, que ponga en un diario, podríamos saber algo, pero al final la experiencia que va creciendo en el amor de dos personas, pues es verdadera, no es histórica, pero no es histórica porque sucede en el interior de la persona. Digo esto de forma metafórica para poder ver este tipo de relatos de la creación y otros más que voy a proyectar ahorita. Es decir, que no tienen una verdad científica, y aquí hay un tema también, no intentan demostrar verdades científicas, críticas, según nuestras formas hoy de hacer ciencia bajo un método científico exhaustivo, no, para nada. Es una interpretación de la historia, es una interpretación de las verdades reveladas por Dios, podemos decir, y con sus particularidades, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el relato de la creación. Pero en la Biblia esto plantea un problema, que no solo tenemos un relato de la creación, tenemos dos. Eso a veces no lo sabemos. Si nos metemos a los dos primeros capítulos del Génesis, pues es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Primero tenemos ese solemne y bellísimo, eh, pues relato de una forma que tiene una estructura constante y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, hágase esto, y vio Dios que era bueno y hágase lo otro. Vemos que tiene una estructura pues muy como tal, muy precisa y que nos va relatando algunos aspectos sobre el agua, sobre la tierra, sobre los astros, sobre el día y la noche. No lo estoy diciendo en orden, pero vemos que son 7 días y al séptimo día Dios descansó. Pero después tenemos, y al final del primer relato, por ejemplo, vemos que Dios creó hombre y mujer los creó, dice, varón y mujer, a su imagen y semejanza, ¿no? Y después tenemos otro relato que nos habla que, que Dios, de una forma muy antropomorfista, podríamos decir con toda certeza, pues crea al hombre y además lo crea antes que las especies animales y vegetales, como es en el primer relato, pues sí crea primero a los animales, nos vemos que también crea antes
a los árboles, ¿no? Y después le dice al hombre que lo domine, pero en el segundo relato, primero ve al hombre y necesita compañía y le da a los animales, pero no es suficiente. Entonces pone al hombre a dormir y le saca de la costilla y a partir de ahí forma a Eva. Y después, pues, dice Adán, ay, esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿no? Una expresión así. Y fíjate que esta expresión, hay que advertir, se ha hecho un uso muy mal. Esa no es una expresión de odio a la mujer, de verla en una forma inferior. Eso no es cierto. Algo que nos quiere enseñar la creación, los relatos de la creación, es que el hombre y la mujer tienen el mismo nivel de dignidad humana ante los ojos de Dios. Cuando Adán dice, esta es carne de mi carne, está diciendo que después de que Dios le crea a los animales para que lo acompañen, no es suficiente. En cambio, cuando ve a la mujer, esta es carne, esta es mi propia especie. Esta es igual que yo, otro sexo, pero es que es igual que yo, esta sí me plenifica, ¿no? De ahí viene pues toda la teología del matrimonio para los sacramentos, en lo cual hizo una reflexión muy bonita Juan Pablo II en el año 1978 a 1983, a sus primeros 5 años de pontificado, ¿no? Y hoy está muy de moda, yo le he visto muy de moda que la enseñan entre los legionarios, ¿no? Y bueno, ese es un tema, pero pues hay que saber esto, ¿no? Dos relatos de la creación. ¿No? Tenemos después el de Adán y Eva, ¿no? Y una serpiente que habla, ¿no? Evidentemente aquí no están hablando, también se ha hablado de una cuestión de una manzana, el relato nunca habla de una cuestión de una manzana, eso viene de un hebraísmo, ahorita no les puedo decir con precisión, pero que se confundió, ¿no? Pero aquí el tema central es la cuestión del pecado, y entre lo cual el Concilio de Trento y pues la Iglesia ha basado esta teología y esta enseñanza más concretamente de lo que decimos pecado original, que realmente el término más preciso no es pecado original, sino mancha original, ¿no? Es un mal inherente en el ser humano, es un mal propio que ya está, tenemos el sacramento del bautismo, pero bueno, no voy a adentrarme con los detalles que ya tienen que ver con la liturgia y lo que viene después, ¿no? Pero tenemos este relato, ¿no? Aquí este mosaico me parece muy bonito, ¿no? Pero está la cuestión de que la serpiente los tienta a comer del árbol del bien y del mal, y después la serpiente, la Eva culpa a la serpiente, esta mujer Eva culpa, es culpada por Adán, y después Dios pone unas sentencias, ¿no? Unos castigos concretos, ¿no? A la serpiente le dice a ti, esta mujer te aplastará, ¿no? Cuando intentes lastimar su talón, a la mujer maldice su descendencia, al hombre le dice que tendrá que trabajar con el sudor de su frente, ¿no? Pero tiene un toque redentor, ¿no? A ti la mujer te aplastará la cabeza la serpiente, es una imagen que vemos, pues, en el Nuevo Testamento con la Virgen María, que vemos en la cruz, que Jesús vence al pecado, ¿no? Entonces, por ahí va, y es una lectura analógica, ¿no? Es una lectura analógica, que es una de las formas más importantes de interpretación bíblica. Eso lo voy a ver después, pero para irlo sabiendo, ¿no? Quiero dar algunas claves. ¿Eh? Me parece importante. Después tenemos otros relatos, como este, fíjate, del Arca de Noé. A mí me causa mucha gracia porque uno de mis sobrinitos que yo quiero, pues a los Reyes Magos, fíjate, se los trajeron esta Playmobil del Arca de Noé. Fíjate hasta dónde repercute, ¿no? Hasta en un juguete. Y, y tenemos pues esta imagen, ¿no? Que además es compleja porque el relato de Noé, pues sí, se fundamenta según los estudios más recientes de Oriente, pues que vemos que en Babilonia también había relatos del diluvio universal, también vemos que es algo común aquí con los aztecas. El tema del diluvio es interesante, ¿no? Evidentemente no pensemos que el mundo se inundó así a no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, pues seguramente tiene que ver con las lluvias, ¿no? Evidentemente el tema de las lluvias es importantísimo porque en la antigüedad se vivía de la agricultura, por ejemplo, y esta imagen que puede soportarla. Fíjate cómo cuando habla de la separación de las aguas en el primer relato de la creación, se dice que hay una bóveda en el cielo y una bóveda que es el mar. La bóveda de arriba, de las aguas de arriba, pues de algún lado tiene que llover, de algún lado tienen que explicar que llueve, ¿no? Entonces, cuando llueve, se inundan las cosechas, pues es una catástrofe, ¿no?
Evidentemente, si hoy hace poco, unos años se hizo una película de Noé, una jalada que tiene que ver con una cuestión quizá un poco apologética, que se inunda la ciudad. Está bonita, pero bueno, ¿no? Es una cosa muy distinta, ¿no? Y aquí lo central en el relato de Moisés es la alianza que va a hacer Moisés, Dios con Moisés. También la que hace, evidentemente, Dios con Adán, después viene esta con Moisés. Antes de esto tenemos el relato de Caín y Abel, pero hay varios, ¿no? Yo aquí voy a mostrar algunos. Tenemos el relato de Isaac, ya no me voy a ir deteniendo tanto, voy a irlos mostrando para no tardarme mucho. Tenemos el de las 10 plagas de Egipto, que esto es un tema tremendo. Hay personas naturalistas que quieren explicar esto desde la historia, decir que esto se debe a una explosión volcánica. Esto lo explica José Luis Sicre, según la perspectiva de un Gaunalópolis, algo así de un griego que dice que explotó un volcán en Grecia y que todo esto fue una serie de consecuencias de esa explosión volcánica. Hubo por ahí, creo que un judío que también hizo un documental. No tiene nada que ver. Esto no se puede explicar desde tratar de atrás en la historia, explicar un método naturalista. También se dice que son consecuencias de unas plagas y epidemias que venían de Arabia. Esas cosas son falsas, ¿no? Esto lo habla José Luis Sicki, les digo, para ver más a detalle, léanlo. Me parece importante. ¿No? Son simbólicas, como les he dicho ya, es una lectura, es una interpretación de la historia de Egipto, ¿no? Que el agua con sangre, y después vemos que está la epidemia del ganado, pero cuando se habla de la epidemia del ganado, dicen que llevaron agua, ¿cómo podía haber agua si ya el agua estaba llena de sangre? Es decir, las mismas se contradicen, ¿no? Es una interpretación que prepara, perdón, una lectura teológica de que Dios está aplastando a los egipcios para liberar al pueblo hebreo que ha sido oprimido por 400 años, ¿no? Bueno, una lectura muy buena se puede hacer en el comentario bíblico San Jerónimo, si lo quieren ir viendo casi, casi versículo por versículo, es muy buena y es relativamente sencilla de leer. Bien, este tipo de relatos pues siempre ponen en confrontación nuestra fe con la ciencia, ¿no? Pero vemos que el pueblo de Israel, estos textos se escriben hace muchos siglos. Imagínate, aquí voy a poner en perspectiva, si es difícil analizar las obras, por ejemplo, de Sor Juana Inés de las Cruz, que es siglo de oro español, bueno, eso ya pertenece a ese periodo, pero en la Nueva España, aquí en México, pues siglo XVI, siglo XVII, pues sí es difícil interpretar esas obras de hace 4 siglos, 5 siglos. Pues imagínate lo que es interpretar estas historias de hace 25, 27, 30 siglos de tradiciones y quererla ver a la luz de la ciencia actual. Pues es una tontera, realmente. Tenemos este relato, por ejemplo, de cuando se abren las aguas, pero a veces con poca atención vemos que antes de que se diga en el relato del Éxodo, cuando van a salir hacia el desierto, los hebreos, pues dice el relato del Éxodo que se sopló y se secó el mar. Y después se contradice porque dice que se abrieron los mares como una muralla. Y eso, pues quedarnos con estas imágenes, pues no nos permite ver el relato que hay de fondo. Dios tiene el poder sobre el mundo, pero Dios no se pone a hacer prodigios así, violentando las leyes naturales que él mismo ha creado, ¿no? Los signos van más allá. Evidentemente es una forma un poco exagerada que vamos a ver con las tradiciones en las que cuales tienen origen los textos del Pentateuco, en general de una gran parte del Antiguo Testamento, pues van a ser muy decorativas, muy propias, ¿no? Porque esto viene de relatos independientes, muy probablemente, que se juntaron, entonces empiezan a contradecir un poco, ¿no? Y eso realmente es un esquema dificilísimo para los exégetas actuales, es decir, los biblistas que explican las escrituras, poder dar una conclusión realmente plantea un problema enorme, el Pentateuco, porque no se sabe con exactitud, es un proceso de muchos tiempos, pero vemos estas imágenes, ¿no? Sigo, por ejemplo, tenemos esta historia de los libros de los números, cuando vemos que van progresando el pueblo eh, de Israel con Moisés, pasan el río Jordán, y los pueblos de la tierra de Canaán, ahorita vamos a ver unos mapas para que se acuerden, ya les había enseñado en la primera sesión cuál es la zona de Canaán, pues dicen, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces hablan del profeta Balaam, que viene de una tierra, viene en un burro, y porque querían que profetizara Balaam, que los israelitas no iban a dominar a los cananeos, pero la burra le dice, no, eso no se va a cumplir, y bueno, pues los burros no hablan, ¿no? Pero esto es interesante, y el relato este que pongo aquí de esta imagen bonita, de la burra de Balaam, Balaam el profeta, pues nos demuestra algo interesante que tiene que ver ya con el profetismo en el Antiguo Oriente,
que vamos a ver más en concreto cuando veamos pues, los relatos proféticos, que lo vamos a ver en dos partes, por cierto, que son muchísimos. Y les digo, de una lectura que va a ser, por ejemplo, el autor del Evangelio de San Mateo, pues este va a constituir, el relato de Balaam va a constituir el núcleo central de la expresión que va a ser de los magos de Oriente, por ejemplo, ¿no? Siempre estas lecturas del Nuevo Testamento van a tomar figuras del Antiguo, siempre, 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 siempre. Es importantísimo tener esto. Bien, ahora tenemos esta tablita que les preparé, muy sencilla, ¿no? Aquí les puse hasta las palabras en hebreo, pero no crean que sé hebreo, las puse ahí pues para que se viera más bonito realmente, pero yo no sé hebreo. Eh, pues tenemos el Pentateuco. ¿Cuál es el contenido? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Pues tenemos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y bueno, ¿qué significa Pentateuco? Pentateuco del griego viene a ser transliterado literalmente del griego al latín y del latín al español, del Pentateujos, que significa 5 rollos. Penta significa 5 como pentágono, ¿no? 5 lados que tenemos, por ejemplo, para estudiar geometría. Y tenemos después teujos. Teujos significa estuche, es el estuche donde se guardan los rollos de la ley en la antigüedad. Y bueno, todavía hasta hoy los judíos, cuando leen la Torá, lo sacan, ellos no tienen el libro, sí lo venden así en bibliotecas, en librerías, perdón, pero en la sinagoga todavía tienen los rollos, los sacan de un estuche de una forma muy solemne, que tienen que ser de cuero, muy interesante, y por eso viene de ahí teucos, estuches donde se guardan los rollos, los 5 rollos, y bueno, ¿por qué son 5, no? También nos tenemos que preguntar esto. Y siempre está el tema simbólico, pues no se sabe muy bien. También, imagínate, había rollos de unos 50 metros, literal, ¿eh? Esto es en serio, son rollos larguísimos. Si ustedes les hubiera puesto una imagen, caray. Pero si buscan ustedes una imagen, pues van a ver que son unos rollos chonchotes, chonchisísimos, canijos rollos, impresionante. Y pues pues ahí viene, ¿por qué son 5? Se cree de una forma, y me parece una forma bonita de explicarlo, que es para dejar en medio, y así lo explica, por ejemplo, José Luis Sicre, que en medio tenía que ir el Levítico. Nosotros en el culto católico no le damos mucha importancia al libro de Levítico, se lee casi nunca, unas 3 veces al año más o menos. Se lee, yo el único relato que tengo memoria que se lee en la liturgia es cuando se habla del desprecio en la ley de Moisés de Levítico, pues del desprecio a los leprosos, a los enfermos. Que eso tiene una dimensión importantísima en Jesús cuando cura a los leprosos, a los enfermos, y pues se tiene que hacer una relectura de los signos que viene a hacer Jesús de salvar nuestras enfermedades, ¿no? No solo enfermedades de lepra, que es una enfermedad de la piel, sino las enfermedades del corazón, ¿no? Me parece muy bonito. Entonces, como el Levítico es el libro más importante para los judíos, pues tiene que ir en el centro, de alguna forma. Es un libro que está lleno de leyes. Solo tiene un relato que no tiene leyes, que es el relato de la ordenación de Aarón y sus hijos. Aarón es el hermano de Moisés. Y chistoso porque al final de ese paréntesis que hay en el libro de Levítico, en el capítulo 8 y capítulo 10, pues al final de la consagración de Aarón y sus hijos, los hijos se mueren. Me parece simpático, ¿no? Bueno, no es simpático, pero pues bueno, pasa, ¿no? Y bueno, ¿no? Tenemos Génesis, ese es el nombre. Los libros, fíjate que los nombres que tenemos hoy para designar a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nos viene del griego, que aquí se los pongo: Génesis, Éxodos, tenemos Levíticos, después tenemos Aritmoi y Deuteronomio. Fíjate que Aritmoi, pues se traduce a números, porque aritmoi es números en griego, y pues de ahí viene aritmética, ¿no? Por ejemplo. Y en hebreo, ¿cómo lo llaman los judíos a los 2 libros de la Torá? Pues los judíos lo llaman al Génesis Bereshit, al Éxodo Shemot, al Levítico Baikra, a los números Bemidbar y al Deuteronomio Devarim. ¿Por qué los llaman así? Porque son las primeras palabras de estos libros. Los griegos llaman a los libros de la Pentateuco, les dan su nombre por su contenido, y los eh, hebreos se los dan por las primeras letras que tienen estos relatos. Bereshit significa en el principio, es cuando decimos en el principio creó Dios el cielo y la tierra, es lo primero que dice. Después el Shemot, que son los nombres, ahorita lo vamos a ver.
Baikra llamó Dios a Moisés, lo vamos a ver ahorita también, Bemidbar, en el desierto, cuando estaban ahí los hebreos, y Devarim significa las palabras. Génesis en griego significa origen, el origen pues del pueblo, el origen de la humanidad, podemos verlo, es una palabra que se usa en forma formal para los libros de la Biblia, para el libro de la Biblia, y también se usa en un sentido profano para hablar del génesis de algo, ¿no? La génesis, creo que además es una palabra femenina, pero eso es otro. Tenemos el éxodo es salida, ex odos, ex salir, ¿no? En la salida del pueblo de Egipto, de Levítico sobre los levitas, es lo que significa, los levitas son los sacerdotes, una de las tribus de Israel, una de las tribus de Israel que ni siquiera tiene territorio, porque sus territorios son todos, ellos son los profetas, ellos son los sacerdotes, entonces no tienen por qué tener territorio. Pero levitas es sobre los levitas, los números, se llama así porque comienza con una serie de censos, y Deuteronomio significa segunda ley. Deutero significa segundo, también se acuerdan cuando les hablé en la sesión pasada de los libros canónicos, hablábamos de deutero canónico, los segundos libros en ser llamados canónicos. Aquí deutero y nomos significa ley en griego. Bueno, esto es cultura general, pueden buscar también en los libros. Y bueno, fíjate, les puse aquí los textos de una edición que yo tengo del texto hebreo del Pentateuco, que aquí está traducido, Bereshit, vemos en principio lo primero que dice. Después tenemos, por ejemplo, el Éxodo, no siempre la primera palabra. ¿eh? Si nos fijamos en las palabras en hebreo, están juntas la preposición con los artículos, ¿no? Pues, en español tiene que traducirse con artículos y preposiciones porque pues en hebreo no existe, ¿no? Por está así la traducción con los guiones. Y dice aquí, y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Bueno, pues aquí vemos que los nombres, como decía, Shamot, pues es la segunda palabra, por ejemplo. Tenemos después Levíticos, que sí es la primera, y llamó Yahvé a Moisés y le habló desde la tienda y los reunió diciendo, y habla a tus hijos de Israel y dirás a ellos y todo esto, ¿no? Vemos que además en los hebreos, como es clásico en las lecturas en las lenguas semíticas, se lee de derecha a izquierda, es muy interesante. Después tenemos números, y habló Yahvé a Moisés en el desierto. Aquí vemos que desierto es la quinta palabra. Vaya, evidentemente estos después del Éxodo, entonces pues, están en el desierto del Sinaí, después van a llegar hasta Moab, que es la parte de Transjordania, es decir, al este de Jordania, actual Jordania, y después tenemos el libro del Deuteronomio, ¿no? Y estas son las palabras que habló Moisés a todo. Bueno, está un poco complejo, ¿no? Porque aquí no hace una traducción de forma que la sintaxis no sea legible, sino que lo hace una traducción literal, palabra por palabra. Entonces, si nosotros lo leemos así en español, pues nos vamos a confundir un poco, ¿no? Pero se los pongo nada más para que vieran de dónde es el origen de los nombres hebreos del Pentateuco. Y bien, aquí voy a ver rápidamente unos mapas. Este es un mapa, ya lo hemos visto, ubicar el territorio, es Medio Oriente, ¿no? Aquí tenemos, me gusta este mapa, esta es como la división territorial hoy en día, para que veamos dónde está Mesopotamia, que es Irak y Siria, esencialmente, también la zona de Israel y de, ¿cómo se llama? De Palestina, que es el creciente fértil que hemos visto, muy interesante, para ver cómo es hoy esto. Después vemos aquí en un añadido cuáles eran exactamente pues la tierra de Canaán, que es aquí la que está en el zoom, en la parte inferior derecha, y nos muestra, por ejemplo, cuáles eran las rutas internacionales, que por ejemplo se hablan, por ejemplo, en el libro de los números, aquí nos habla el autor de estos mapas, que se seguían, por ejemplo, por los egipcios, ¿no? Vemos que estas rutas que comunicaban no existían nada más con los romanos, ¿no? Realmente pues empezaron a existir con las primeras tribus egipcias, las primeras dinastías, que ellos caminaban por los pueblos del mar, de hecho, por ellos tenemos ciertas noticias de estos pueblos, y de los persas también después, pero bueno, aquí nada más para ir viendo, aquí Ham, Shem y Jafet, que son partes de las genealogías que se hacen en los primeros capítulos del Génesis, que es muy importante, que tienen una dimensión de entender el mundo de aquel entonces,
territorialmente, pero no me voy a pausar, lo pueden ver después de forma más detenida, se los pongo para que se den una idea de esto y después lo puedan ver, sentarse y verlo con más claridad. Aquí el origen de las civilizaciones, tenemos a los sumerios y a los acadios en la parte sur de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, tenemos a los egipcios, son las primeras civilizaciones, después vemos esto. Y bueno, aquí puse una serie de mapas que los pueden ver. Esta es, por ejemplo, la ruta que siguió, según los relatos del Génesis, el patriarca Abraham, de su tierra Ur, que por cierto hace poco visitó el Papa Francisco, es un viaje apostólico a Irak. Ur sube después a Harán, pasa por esta ciudad de Mari. Este itinerario de Abraham no se relata de forma exhaustiva en el libro del Génesis a partir del capítulo 12, como vamos a ver ahorita, sino es una suposición después, ya cuando estaba en estas tierras de Siquem, de Betel, de Hebrón, y baja hacia esas zonas de Egipto, pues sí es un poco más precisa, porque sí se relatan algunas cosas, algunos relatos de la alianza que va a hacer a Moisés, Abraham con Dios y Dios con Abraham. ¿Okay? Es muy importante. Y aquí me voy a detener un poco antes de seguir con los mapas. Quiero decir algo sobre los personajes importantes del Génesis y en general pues, del Pentateuco, ¿no? La figura más importante es Moisés, pero ¿qué pasa con Abraham? Abraham es un seminómada, podemos decir, de Ur, del segundo milenio antes de Cristo, del año 1900, 1850 más o menos, no sé si tiene una con certidumbre de qué fecha y año es este personaje tan importante para la historia de Israel, a quien el apóstol San Pablo llama nuestro Padre en la fe, y es nuestro Padre en la fe. eh, Abraham tiene un papel importantísimo en el Nuevo Testamento, cuando por ejemplo Mateo dice, este es el origen de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Moisés, ¿no? Pero Abraham, volviendo a este tema de este Antiguo Oriente, vemos que es un desierto, es el creciente fértil, pero si vemos que va a migrar hacia un desierto y es un seminómada, ¿y cuál es la promesa que le hace al principio del capítulo 12, el Génesis, Dios a Abraham? Pues que le va a dar una tierra y que le va a dar una descendencia. Oye, Jesús magnífico, pero recuerden que Abraham está casado con una mujer que se llama Sara, que es estéril, y entonces eso de una tierra y una descendencia para un personaje que no tiene casa, que no tiene dónde vivir, pues es maravilloso. Obviamente esto no es una lectura, como les digo, al pie de la letra, es una lectura teologizada por la interpretación que hace el pueblo con el paso del tiempo, pero que es una tradición que viene desde muy antiguo. Obviamente no es una historia que se inventan los que lo redactan, es una historia que viene de la transmisión oral sobre todo y de algunas tradiciones escritas las menos, sobre todo oral, que se va conservando con sumo cuidado. Abraham está casado con Sara, sale con su sobrino Lot de la tierra de Ur, pues les digo, pues fascinante, ¿no? Lo que le promete una tierra, una numerosa descendencia, pues está tremendo. A mí también me gustaría, ¿no? Aquí no, en aquel momento. Sin embargo, hay un problema, que su mujer es estéril, que no puede tener hijos, entonces se une con la esclava Agar, tienen al hijo Ismael, padre de los árabes, de los musulmanes, y sin embargo, después la promesa de Dios va a ir haciendo cauce y, Sara y Abraham van a concebir a su hijo Isaac, después lo va a ofrecer en sacrificio, después va a venir la escena del ángel que ya les presenté, no lo mates, después viene la historia de Jacob. Bien, vamos viendo que hay un problema aquí, que la promesa que le hace Dios a Abraham, pues no se cumple porque le ofrece una tierra que además cuando llega no es suya, porque tiene que comprar una tumba para su esposa, después hay una sequía, no hay alimento, tienen que irse a Egipto, entonces es una tierra que está ahí, pero no es suya porque no la domina, es un desastre, ¿no? Y solo es un hijo que no es el de la promesa, porque no es el que es de su esposa legítima, Sara, y cuando nace el legítimo es solo uno, pero una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar, pues te hace pensar. Esto cuando hacemos una lectura de la iglesia, pues sí tiene mucho sentido, porque vemos que todos somos hijos de la iglesia, somos hijos de Abraham, el padre en la fe. ¿Ven cómo tiene sentido cuando vamos haciendo esta historia evolutiva? Esta lectura evolutiva de la historia con Abraham, con el pueblo de Israel, con el que seguimos caminando hoy en día, pues vemos que la promesa se cumple, ¿no? Después de mucho tiempo. Por eso les puse yo en la portadita la imagen de Jesús en las tablas de Moisés, en la ley, porque pues, viene a traer plenitud a la ley, viene a traer plenitud a todas las promesas del Antiguo Testamento, que es una descendencia y una tierra.
una descendencia y una tierra en un plan, eh, voy a decir en este término escatológico, porque es de las realidades últimas, es decir, la realidad última del reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Y una descendencia que no tiene fin en Jesús, en el bautismo, ¿no? Entonces, pues aquí sigo con los mapitas. Esta es la historia de Abraham en Canaán, cuando llega después de su migración de Ur, de la tierra de Ur en Mesopotamia. Por cierto, que además coincide, si datamos a Ur, cuando sale Abraham en 1900, 1850, esto coincide con una de las ciudades más importantes de los sumerios, donde tiene origen la civilización, que fue Ur, fue una ciudad más o menos del tercer milenio antes de Cristo. Entonces, más o menos es el periodo en que tiene decadencia y tiene que emigrar seguramente muchísima gente. Entonces, esto pasa, después aquí están, pues, el proceso que tiene, también nos relata con las líneas, aquí podemos ver verdes en este otro mapa, el viaje de Jacob, ¿no? Que también es muy importante. Isaac no es tan importante, realmente es trance entre Abraham y Jacob, ¿no? Y bueno, Isaac sí es importante, es un patriarca importante, pero vemos que los relatos del Génesis solo le dedican 2, 3 capítulos, no es mucho. Abraham, en cambio, le dedican 10, y bueno, Abraham es cabeza, una gran parte, y toda la Biblia, más bien, y Jacob, pues, además, es al que le debemos Israel. De hecho, a Jacob está ese pasaje al que Dios le cambia el nombre, Israel, ¿sí? Jacob significa fuerte, fuerte de talón, y Israel significa él, esa terminación final, él es uno de los nombres de Dios en un lenguaje semítico, cananeo. Él, Israel, significa el que pelea con Dios. Porque vemos esa imagen de Israel, quizá algunos lo recuerden, cuando Dios pelea con Moisés, perdón, con Jacob, y después de un tiempo, pues le da este nombre, ¿no? Porque pelea con Dios, pero Dios pelea con Israel, ¿no? Dios está del lado de Israel, es el pueblo elegido. Eso es importantísimo. Aquí el viaje de José, hijo de Jacob, hijo de Israel. Cuando nos refiramos a Jacob y Israel es lo mismo. Ya les dije que es la misma persona con un nombre que Dios le cambia, ¿no? Además, recordemos que esta cuestión de cambiar los nombres no solo es para, para Jacob, ¿no? También fue para Abraham, para Sara, porque si vemos en los primeros relatos del Génesis, que se habla de los patriarcas, vemos que Abraham se llamaba Abraham, y después se llama Abraham. Sara se llamaba Sarai, y después se llama Sara, ¿no? Dios cambia los nombres y eso tiene que ver con una cuestión de dar una misión. Aquí donde se va a instalar José con el favor del faraón es en la tierra de Gosén, al este del delta del río Nilo. No me voy a detener en eso. Y les digo que podemos ver en el libro, aquí está el viaje de la salida de Egipto, en el monte Sinaí, el Egipto de Sinaí, que es una península, es un desierto en Egipto. Y bueno, se los pongo también para que veamos la geografía, por si algún día quieren hacer un viaje, pues vean bien dónde está situado estos territorios, después llegan a la tierra de Canaán, van a llegar con Moisés, aquí hay un drama, porque también la promesa que les ya dije que no se cumple con Isaac, con un solo hijo de una descendencia numerosa, pues también la cuestión de la tierra, poseer la tierra, pues tampoco se va a llegar con Moisés. Y fíjate que entre Abraham y Moisés, si hacemos un cálculo histórico más o menos súper aproximativo, pues son cerca de unos 600, 700 años. Es decir, que ni siquiera Moisés, que liberó al pueblo de Egipto, con el favor de Dios, pues ni siquiera pudo ver cómo Israel se hacía de esta tierra que Dios le había prometido. Vemos que la promesa tarda muchísimos años en cumplirse. Después se van a dividir las tierras, pero se van a separar, y empieza un drama en el pueblo de Israel. Después vienen las deportaciones en Asiria y Babilonia, vienen los persas, y es un drama, ¿no? Pues vienen los griegos, los romanos, después viene Jesús y da plenitud. Pero bueno, ay, Dios mío. Después, pues vemos pues el marco de unidad que hay en el relato histórico del Pentateuco. Tenemos la creación, tenemos una historia primitiva, que son los relatos de la caída de la humanidad. Vemos que la humanidad va cayendo, al principio todo está muy bien, son hechos de imagen y semejanza de Dios, pero en esta historia primitiva vemos que en el hombre esta cuestión pecaminosa ya está presente, hace el mal, va a estar el asesinato del primer hombre, que es Abel, asesinado por su hermano Caín, ¿no? Que además no solo es un asesinato, sino que es un fratricidio porque es la muerte del primer hermano. Pues viene una serie de genealogías complejas, una aproximación primera podría ser muy aburrida, pero después vemos que hay una relación numérica
que hay una cuestión especulativa, creo que no vamos a ningún lado, pero es muy interesante lo que no quieres decir con esos números, de cuánto va viviendo la humanidad cada vez menos por la cuestión del pecado. Después viene el relato de Moisés, de Noé, perdón, me lo confundo a veces con Noé y Moisés, discúlpenme, del relato de Noé. Después viene el relato bien conocido de la historia de Babel, se quiere construir una torre, después Dios dispersa a la humanidad, y esos son los orígenes. No, evidentemente, son los primeros 11 capítulos, ahorita les voy a enseñar, pero está la historia primitiva, la historia de los patriarcas, la bajada de Egipto, la salida de Egipto, la alianza en el Sinaí, que es el momento más importante, no solo del Pentateuco, sino que es el momento más importante de todo el Antiguo Testamento, porque la alianza del Sinaí es con lo cual nosotros vamos a poder llamar en la era cristiana Antiguo Testamento, es decir, la antigua alianza. Eso es lo que significa testamento, ya se lo explicaba en las primeras sesiones. Después tenemos la marcha por el desierto, que ya se las enseñé los mapas, nada más estoy aquí recapitulando, ya no con mapas, sino con ciertos puntos bien concretos. Después está la llegada al Jordán Oriental, la zona de Transjordania, que es la zona de Moab, que ya si pudieron ver en el relato, en los mapas pasados, ahí se ve Moab, que es la zona de Transjordania, y la muerte y sepultura de Moisés. Con eso acaba el capítulo 34 del Deuteronomio, y con eso acaba el Pentateuco, ¿no? De forma literaria. Sin embargo, fíjate que es muy interesante, hay algunos especialistas que creen que el Pentateuco, bueno, sí acaba con esos libros, pero de forma literaria, pues quedan lagunas, porque después viene el libro de Josué, viene el libro de los jueces. De hecho, al final del Deuteronomio vemos cómo Moisés delega la responsabilidad al efraimita Josué para que guíe y se distribuyan después las tierras en el libro de Josué. Y después están los jueces, ¿no? Cuando ya están conquistando, se conquistaron las tierras, están conquistando las tierras y están los jueces. Es un periodo un poco loco, ¿no? Con los 12 jueces, bueno, son 14 porque el último es Samuel, pero se inaugura ya un nuevo periodo con la monarquía. Y, y es muy interesante, ¿no? De hecho, así como hay Pentateuco, también de alguna lectura que se puede hacer, no es, nosotros llamamos a la Torah Pentateuco, que son esos 5 libros, pero, por ejemplo, San Agustín, cuando comenta el Antiguo Testamento, sus comentarios bíblicos, pues él habla del Heptateuco, ¿no? Porque hay una, en realidad, una tradición que se llama deuteronomista, que es parte del origen literario de los textos del Pentateuco, que tiene su continuación literaria con Homo Josué y con los jueces, y de alguna forma también con los libros de los reyes, que incluye Samuel y Reyes. Entonces, por eso San Agustín habla del Heptateuco. Entonces, si vemos, por ejemplo, sus críticas bíblicas, sus comentarios bíblicos, siempre tiene separados los primeros 7 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces, ¿no? Pero también hay quienes hablan de octateuco, hexateuco, pero es solo una forma para juntar estos relatos que siguen a una historia que sí es continua, ¿no? Sin embargo, ¿por qué nosotros nos vamos a mantener con estos 5? Por la cuestión legal. Lo más importante en el Génesis, en el Pentateuco, en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no son tanto las narraciones, son las leyes. Sin embargo, la relación ley e historia es fundamental. Es fundamental. Bien, les voy a leer un relato del profeta, del libro del Deuteronomio, que por ejemplo, en esta parte del Deuteronomio, en el capítulo 6, dice: cuando el día de mañana te pregunte un hijo, ¿qué son estas normas, estos mandatos y decretos que da- que les mandó el Señor su Dios? Le responderás a tu hijo: éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor hizo ante nosotros, ante nuestros ojos, signos y prodigios grandes y tremendos contra el faraón y toda su corte. A nosotros nos sacó de allí para traernos a la tierra que había prometido a nuestros padres, y nos mandó cumplir todos estos mandatos, respetando al Señor nuestro Dios para nuestro bien perpetuo, para que sigamos viviendo como hoy. Quedamos justificados ante el Señor nuestro Dios y ponemos por obra todos los preceptos que nos ha mandado. Fíjate qué interesante, ¿no? Que la función de entender la ley, que ya les he dicho, son 613 mandamientos, no son 10, como nos enseñan en el catecismo básico, ¿no? Que es lo del decálogo, que está paralelamente en el Éxodo, en el capítulo 20 y en el capítulo 5 del Deuteronomio. Son muchos mandatos que se van haciendo códigos, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. Y vemos que la lectura en este pasaje, que es Deuteronomio 6, 20 a 25, pues vemos que cuando se habla de la ley se recurre a la historia, ¿no?
Es decir, que la respuesta al Dios que saca al pueblo de Egipto y se responde con esta ley, ¿no? Es importantísimo entenderlo, ¿no? Vemos que la ley es mayor que la historia, pero está intrínsecamente ligada a la historia, ¿no? La ley la compone la mayor parte del Pentateuco, es la constitución como pueblo de Dios, ¿no? Es decir, que la ley justifica la conciencia de elección que hay en un pueblo, nos manifiesta la intervención que hay de Dios en la historia. Vemos que hay un Dios que interviene siempre porque promete, porque guía, porque está en diálogo con su pueblo. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, esto adquiere de qué forma un carácter dinámico, obviamente, ¿no? Porque va evolucionando en la historia. Y bien, aquí puse una estructura de los relatos súper breve. Realmente, si ustedes van a ver el comentario que yo les sugería, el comentario bíblico San Jerónimo, van a ver que después se hace un desglose mucho más amplio, por ejemplo, de toda la estructura del libro de los Génesis, qué es lo que pasa concretamente con Abraham, Isaac, Jacob y José. Y bueno, vamos a ver cuáles son las perícopas. Ya les explica, las perícopas son un corte, ¿no? Todos los cortes que hay dentro de estos fragmentos. Pero bueno, hay un estudioso muy importante, se llama Gerhard von Rath, ¿no? Del Antiguo Testamento y sobre todo del Pentateuco, y tiene un relato importantísimo del Génesis, un escrito, un estudio importantísimo. También de los autores de cabecera, es protestante, pero él fue el que comenzó la crítica literaria, forma ya aceptando lo que en el siglo XVIII se había dicho. Y, y, por ejemplo, él tiene un libro en el que estudia el Génesis y es del 1 al 11, los primeros 11 capítulos, y otro del 2 al 50. Pero no solo es por Gerhard von Rath, él lo nombro para que sepan este autor importantísimo, Gerhard von Rath, un alemán, eh, luterano, me parece. Pero en realidad siempre, cuando se estudia Génesis, se estudia por dos partes. Se divide siempre en dos partes, Génesis 1 a 11 y Génesis 2 a 50. Los primeros 11 capítulos son los relatos que ya les he dicho, y después de la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, aquí ya les hago el desglose súper breve de cómo se dividen estas partes de los patriarcas. Realmente los tres importantes son Abraham, Isaac y Jacob, aunque de José se cuenta más. Isaac, por ejemplo, cuando vemos yo soy, se dice mucho en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, yo soy el mismo Dios. ¿Por qué hay que hacer esta afirmación? Porque el contexto histórico del Antiguo Testamento es un ambiente politeísta. Egipto, los hititas, los babilonios, todos tienen politeístas. Entre más dioses, mejor. Entonces, la novedad de que haya un solo Dios, y esta es la gran novedad que nos hace el Pentateuco, esta es la gran novedad que nos hace el pueblo de Israel, es que hay solo un Dios. De hecho, se va a repetir mucho en el Antiguo Testamento y sobre todo en el momento que se hace la alianza en el Sinaí, se va a decir, yo soy tu Dios y es el único Dios, ¿no? Se va a hacer esta observación, un solo Dios, importantísimo, ¿no? Después tenemos el libro del Éxodo, en los primeros 18 capítulos, es una iniciativa divina para la liberación. Tenemos los relatos de la infancia de Moisés, con el faraón en Egipto, cuando es adoptado, ahí. Después, cuando crece, vemos a un Moisés muy rebelde que mata por ahí a un egipcio. Y vemos que Dios a veces utiliza en los elementos, cuando actúa en la historia, a veces a lo peor. Moisés era muy enérgico. Jacob, por ejemplo, también era un egoísta. Amenaza a Esaú, su hermano mayor, para pedirle la primogenitura, y vemos que es un egoísta, ¿no? Dios a veces elige lo peor y esto nos tiene que dar mucha esperanza y saca lo mejor del ser humano, ¿no? Esto queda bajo relieve en estos relatos. Pues la iniciativa, vemos después la llamada en el capítulo 3 de Moisés, su vocación en la zarza. Después vemos la cuestión de las plagas, que comienza en el capítulo 7 hasta el capítulo 10 11 no me acuerdo. Después en el capítulo 12 se da la prescripción de la Pascua. Después en el capítulo 14 pues está la salida de Egipto, se cruza el Mar Rojo. Em, y después, pues viene el primer caminar en el desierto. Aquí está el pueblo que le reclama a Aarón, el hermano de Moisés, y a Moisés, que por qué lo sacan de Egipto, que estaban mejor como esclavos, que ahora en el desierto, que no tienen nada que comer. Después va a venir, suben al monte Sinaí. Moisés se va a establecer la alianza, se van a entregar los decálogos en el capítulo 20. Después en el capítulo 21, 22, 23 se da el código de la alianza, que es una serie de código más extensa que se tiene que hacer lógicamente para ver qué se tiene que hacer con la interpretación de la ley si pasan ciertas cosas, ¿no? Porque con 10 mandamientos, ¿cómo se va a regir un pueblo que es, pues,
teocrático, ¿no? Es decir, que depende totalmente de la divinidad, no es una ley humana que evidentemente está escrita por hombres, pero está dictada de alguna forma por Dios según la forma de entenderlo por el pueblo hebreo. Después, pues vemos que está un rito que se ratifica la alianza en el capítulo 14 del Éxodo, tenemos la instrucción para el santuario, ¿no? Después, a partir del capítulo 25 del Éxodo y todo el Levítico, va a ser una serie de leyes cultuales, de purificación, que se tiene que construir la tienda de la alianza, que se va a hablar también por ejemplo, con David, y está esa profecía con Natán, ¿no? Que David no va a construir el templo, sino que lo va a construir Salomón. Entonces vemos que así como Dios se revela en el Sinaí, después va a estar, se va a construir efectivamente la tienda del encuentro, en el capítulo 35 al 40 del Éxodo, pero Dios va a morar no solo en el Sinaí, sino Dios va a acompañar, porque en este peregrinar del pueblo lo van a llevar en lo que se llama, pues, eh, ay, se me fue ay, hasta es una, ay, se me olvidó el nombre, hasta es una forma en que llamamos a la Virgen María en las letanías del Rosario. Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es donde se guardaban las tablas de la ley y pues la van llevando el pueblo de Israel hasta aquí a la tierra de Canaán que les ha prometido Dios, ¿no? Entonces Dios los acompaña, Dios va morando con el pueblo en las tablas, ¿no? Que es, por ejemplo, una lectura alegórica que podemos hacer con la Eucaristía. Dios habita en el Arca de la Alianza, Dios habita en el sagrario. El primer sagrario es la Virgen María. Entonces aquí esta lectura es muy bonita. Dios viene a poner morada entre nosotros, ¿no? Es el lenguaje del Evangelio de San Juan, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A mí no me gusta mucho esa traducción, me gusta más y puso morada entre nosotros, porque, bueno, las dos son bonitas, las dos son lo mismo prácticamente, pero morar entre nosotros es esto que pasa en el Éxodo, cuando Dios mora por medio de la ley en el Arca de la Alianza con su pueblo que va peregrinando hasta llegar a la tierra. Pues Dios va a estar morando entre nosotros en nuestra vida, que somos templo del Espíritu Santo, hasta llegar al último día, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra reflexión. Tenemos el Levítico, aquí puse, no creo que no se identifica, yo cuando lo hice sí se identifica más o menos, pero el capítulo 8 y 10 y el 16 tienen como otro tonito, porque es como un paréntesis, el capítulo 8 y 10 ya les decía antes, es el capítulo en la ordenación de Aarón, que es el sacerdote. Aarón era de la tribu de Leví, ya les he dicho que los levitas son los sacerdotes. Sin embargo, esto se dice en los códigos que no todos los levitas son iguales, sino los aaronitas. Los descendientes de Aarón son los sacerdotes más importantes. Esto en tiempos de Jesús ya no tiene ninguna importancia, porque en el tiempo de Jesús hay una secta que se llama saduceos, que ya son unos sacerdotes impuestos por los romanos. Entonces esta cuestión de las tribus pues ya es muy relevante. Bueno, no es relevante en el sentido teológico, pero sí en el sentido, pues no sé si decirlo genético, pues vaya, ¿no? Ya hay un origen de todos lados. Eh, Después está el capítulo 11, es interesantísimo. En el Levítico es, por ejemplo, donde vemos las prescripciones de los animales que los judíos no pueden comer y se dice que si tiene que tener la pata partida a la mitad, si puede o no puede. Pues es interesante, textos pesados, pero importantes. Nosotros en la liturgia no los leemos en la Iglesia Católica, entonces no estamos acostumbrados y pues nos podemos aburrir muchísimo, pero es importantísimo y hay que conocerlos. Yo por eso les recomiendo la bibliografía. Ahorita estoy haciendo un comentario súper general porque entrarnos en esto nos llevaría mucho tiempo. Se puede hacer un curso de mucho tiempo de Pentateuco. De hecho, en las facultades de teología, los teólogos estudian un semestre completo puro Pentateuco. No, imagínate. Y pues hay muchísimos libros. La bibliografía que les puse hay una muy sencilla y un poco más específica. La más completa que les puse y la más detallada, si la quieren consultar, es el primer volumen de los comentarios de los maestros de Salamanca, que son unos maestros dominicos de la Pontificia Universidad de San Esteban de Salamanca, que hacen un excelente comentario en conjunto con otros teólogos y biblistas al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el primer tomo es del Pentateuco. Es muy extenso, es como de 800 páginas. Es el más específico, tiene una extensa bibliografía que ellos usan. Es un gran estudio, pero bueno, se los digo para seguir recomendando como estudio autónomo, porque pues en este curso es muy introductorio y es para tener una idea de lo que sucede. El libro de los números, ¿qué pasa? El libro de los números retoma la continuidad histórica del libro del Éxodo, con este paréntesis que hay de prescripciones y de mandamientos cultuales, rituales, de purificación y de muchísimas cosas. Los números comienza con un censo en el desierto, eh, y unas prescripciones sobre las 12 tribus. Después comienza la continuación del viaje del Sinaí hasta llegar a Cádiz, después de Cádiz hasta el Jordán,
que llegar al Jordán y pasar el Jordán es llegar a la zona transjordania, que ya les expliqué, que es la zona de Moab. La zona de Moab, después en la historia de Israel, va a ser una zona de... Está en muy relación con la historia de Ruth, un libro que se considera histórico. Una historia, es un mito, probablemente una leyenda del pueblo de Israel, no tiene un carácter histórico fuerte, sólido, bajo los criterios, por ejemplo, de una lectura que podríamos hacer del padre de la historia, como lo es, por ejemplo, Heródoto, ¿no? O Jenofonte, o los autores, historiadores romanos, esos sí son historiadores, la historia que nos cuentan, estos relatos del Pentateuco, del Antiguo Testamento, no es una historia crítica como hoy la conocemos, como la conocieron los griegos y de quien nos llegó la historia, el concepto de historia que tenemos hoy en Occidente, sino que aquí tenemos una historia totalmente teologizada. Es una historia donde siempre estamos viendo las huellas de Dios en un pueblo al que se le ha hecho una promesa, con el que se ha establecido una alianza y con el cual hay un fin ¿eh? Que tiene que llegar a plenitud. Esto es importante. Voy muy rápido. Por favor, deténganme si tienen dudas, escríbanme en el chat, páusenme porque voy rápido, porque tengo que explicar muchísimas cosas, pero bueno, al final, dudas, cualquier cosa, por favor, deténganme, ¿no? Después tenemos el libro del Deuteronomio, ¿no? Al final yo muy menso, porque puse 4 filas, porque el 31 al 34, pues gira ya en torno a lo mismo, pero bueno, el capítulo 1 al capítulo 4, 43, pues tenemos a un Moisés que ya está en Moab, un Moisés muy anciano. Probablemente estos documentos que tenemos del Deuteronomio se escriben en un periodo de crisis porque vemos que del 4 al capítulo 11, pues hay una... eh, Moisés está explicando el significado de la alianza y me quiero dar la libertad de leer, por ejemplo, lo que dice aquí... ¿dónde está? Se les- voy a perder tiempo, pero aquí es donde está esa bonita oración que rezan todos los judíos todos los días, el Shema Israel, el Señor es tu Dios, ¿no? Eh, ahorita la voy a buscar, nada más que me voy a tardar un poco si la busco ahorita en la Biblia. Después tenemos el código deuteronómico, es decir, primero está Moisés explicando el significado de la alianza, es un discurso, ¿no? Que incita a amar la alianza, explicarla con los hijos, transmitirla, porque es importante en esta lectura historia alianza, historia ley, ¿no? Importantísimo. El código de Deuteronómico, hay 2 códigos importantísimos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que es el código de santidad, que está en el Levítico, capítulo 17, capítulo 26, que está lleno de prescripciones. Son complejos, les digo, son textos complejos de leer, porque está lleno de prescripciones, no es como las historias que podemos leer en el Antiguo Testamento, los primeros 11 capítulos, que son muy pintorescas, muy coloridas, ¿no? O algunos relatos, por ejemplo, de los reyes, que son interesantísimos, o las aventuras de los jueces como de Gedeón, de Jefté, de Sansón, ¿no? O de algunos de los profetas, que se nos narra algunas cosas, por ejemplo, los relatos de Daniel, del Daniel, ¿no? Del relato que nos relata, por ejemplo, de Susana. Hay textos en el Antiguo Testamento muy fáciles de entender, hay unos muy complejos, porque son muy densos en contenido, de mandatos, de nombres, de genealogías. Vaya, es un tema. Entonces aquí tenemos la estructura. Les digo, si ven ustedes el comentario personalmente y de estudio personal, pues van a ver esto de una forma más desglosada, más precisa. No hay ninguna duda hasta ahorita, por lo que veo. Em, ¿Qué más? Después, les digo, acaba este Deuteronomio. Moisés. Se decía que Moisés había escrito el Pentateuco, sin embargo, pues eso no es cierto. Es decir, evidentemente hay tradiciones que vienen desde Moisés, porque Moisés es un personaje importantísimo, es el personaje de la alianza, ¿no? Pero, pues cómo Moisés iba a escribir su propia muerte, o cómo Moisés iba a escribir la bendición a las tribus de Israel, o cómo Moisés iba a cantar en agonía. Vaya, ese tipo de cosas pues no tienen mucho sentido. Tampoco la evolución y cuando se estudia ahorita con lo que voy a pasar, con el origen de los textos, pues no tiene sentido decir eso, ¿no? Evidentemente Moisés es autor, pues que viene pues la tradición de Moisés, pero no que él se puso a escribir en el desierto, cómo escribes tantos textos tan largos, tan complejos, tantas leyes, pues no es posible.
¿no? Pero evidentemente hay que destacar la figura de Moisés, porque es la figura más importante junto a Abraham en el Pentateuco. La composición de estos textos. Mira, la composición del Antiguo Testamento es compleja y del Pentateuco lo es aún más. Estos 5 libros, les digo, si ustedes se meten van a ver más detalladamente el origen hipotético. En el capítulo, en el 5.º del Comentario de San Jerónimo hay una crítica del Antiguo Testamento en nuestros días. Bueno, el Comentario de San Jerónimo es un libro que se escribió casi hasta el año 70, 1970. Entonces, pues ya tiene sus años. Sin embargo, en 50 años no hay un cambio radical de, de lectura, de crítica, al menos que vayamos a ver revistas bíblicas, realmente. Pero es muy, 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 muy bueno, la verdad. Entonces lo pueden ver. ¿Cuál es la hipótesis más aceptada? Había aquí una hipótesis documentaria, sé que lo había puesto aquí. Hay una hipótesis de fragmentos independientes, son varias escuelas, hay muchísimos autores. Hice yo una lista en un programa que yo he hecho para el taller de hoy. La verdad es que no los puse, son muchísimos autores. Yo algunos de ellos los conozco, no porque los haya leído, su obra, su crítica al Antiguo Testamento y al Pentateuco, sino nada más por lo que se narra de conocimiento de cuándo empezó. Aquí, pues me voy a basar en lo que se haya escrito. Em, Esto comienza más o menos hacia 1678, esta crítica, evidentemente, con el racionalismo, ¿no? Y pues con el cambio de paradigma del pensamiento. Cuando uno ve los comentarios que ya les he hecho, las historias del Génesis, de Adán y Eva, la creación, pues se plantea muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que nos quiere decir de fondo ahí, no importa cómo se creó el mundo, lo que importa es que Dios lo creó. Dios es el creador. No hay una evolución. También ha habido una tendencia a principios del siglo XX de que hubo, y aquí comienza el fundamentalismo, eso también habla José Luis Sicre, de que era con toda la lectura racionalista que había de la Biblia, una crítica de la que ya se perdía la fe, eso era pura lectura científica. Entonces había gente que decía, vamos a rescatar lo fundamental, y uno de los eran estas personas, unos californianos, es decir, pues hay que decir que ni siquiera evolucionado según Darwin. Entonces aquí sería una crítica muy grande de decir que con la Biblia que había que defender una evolución no darwinista. Y pues vaya, ¿no? Aquí decir, y ya les había dicho en la primera taller, que la encíclica de Pío XII, la Humani Generis, pues critica la evolución darwinista no en sí misma. El problema de la evolución darwinista, porque seguramente algunos ya se lo plantearon, de lo que les he dicho, porque no voy a detenerme en el Génesis, pues es, oye, entonces, ¿cómo evolucionó el ser humano? Primero hay un punto, es una teoría darwinista, es una teoría de la evolución, no es una ley. La ciencia no puede afirmar categóricamente si no hay una ley, como si leyes de Newton, leyes de Kepler, leyes de muchas cosas, pero no es una ley de la evolución. El problema y lo que critica Pío XII y critica la Iglesia es hacer de la evolución darwinista convertirla en algo absoluto y a partir de ella explicar pues cuestiones últimas del ser humano y a partir de eso dar un sentido que no tiene un origen concreto, es decir, partir de la teoría para explicar algo absoluto, pues no se puede, ¿no? Y eso es lo que se critica, pero evidentemente podemos pensar que el ser humano es muy lógico lo que plantea Darwin. Y que no solo plantea Darwin, realmente el que lo planteó primero fue un personaje que se llamaba Lamarck, ¿no? Pues evidentemente la cuestión de la selección natural, la adaptación, cómo se explica con los pájaros de Pinzón, lo explicó en su viaje Darwin, cómo se explica, por ejemplo, cómo fueron creciendo los cuellos de la jirafa, pero eso ya es historia natural, eso ya es biología. Pero, es decir, la cuestión de la evolución no está peleada con la cuestión de la iglesia, con la cuestión de ver el punto último, es decir, Dios es el creador del, la, del mundo, del universo y del ser humano. ¿Cómo lo creó? Hay algunas teorías por ahí que no me voy a atender a verlas. Pueden buscarlas estudiando ya lo que les he dicho. Entonces, la composición, siguiendo con esto, eh, pues lo que actualmente se plantea es que hay 4 fragmentos que tienen una evolución histórica, y uno de los grandes que lo planteó aquí, sí lo puse una imagen, lo había puesto un poco más grande, es de Julius Wilhausen. También fue un personaje protestante, me parece que también fue luterano, no sabría decirles con toda precisión, les debo el dato, pero era un personaje. Fíjate que los protestantes a los católicos nos han ganado la partida en la crítica bíblica. La iglesia ha sido muy, sin embargo, cada vez ha sido más, ha cedido, ha sido más liberal.
Y ojo con la forma de interpretar liberal, ¿eh? Fíjate que la iglesia tiene unos organismos que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se encargan de las cuestiones de fe y moral, pero no se pueden encargar de cosas científicas. De hecho, fíjate que el Papa León XIII creó la Pontificia Comisión Bíblica precisamente para que ellos se encargaran de la cuestión bíblica y no que depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero aquí hago un paréntesis, porque imagínate que la iglesia diga, pues el Pentateuco lo escribió Moisés, que esa sea una postura oficial. Eso no puede ser un dogma de fe, eso no puede ser, y no lo es, ¿eh? No, o sea, es decir, no estoy diciendo ninguna herejía, ¿no? Porque pues esto puede ser, porque a veces nos acostumbramos a una predicación, sobre todo de sacerdotes pues ya viejitos, que se formaron en un contexto cuando esto pues no está evolucionado, y que siguen predicando la antigua, y que pues en el fondo no están equivocados, pero no están actualizados, que es muy distinto. No, evidentemente el día de hoy es muy distinto. Y a principios del siglo XX la iglesia tenía posturas muy cerradas, que los protestantes ya rechazaban totalmente. Después de 1950, el representante de la Pontificia Comisión Bíblica aceptó una posición relativa con respecto a declaraciones de la primera mitad del siglo XX, en la que la iglesia se postulaba de una forma muy cerrada, poco crítica, cuestiones del Antiguo y Nuevo Testamento, de la autoridad de los evangelistas, de decir que Mateo y Juan son los evangelistas que escribieron, pues eso no es cierto. En 1964 se escribió un documento en el que, por ejemplo, se habla de cómo fue el proceso de escribir los evangelios. Algo así pasa con los pues un proceso histórico, y ahorita se los voy a ver aquí. Hay cuatro tradiciones, ¿no? Aquí como que ya le hice la mezcolanza con la cuestión de la Pontificia Comisión Bíblica y la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Pontificia Comisión Bíblica, pero lo hago para entender, para que entiendan que hay una forma crítica de entender la composición de cómo se produce esto, porque así como estos libros nos hablan de una alianza, nos hablan de estas cuestiones que tienen una verdad religiosa, también son textos que tienen origen en el tiempo y tienen que estudiarse como textos que tienen origen en el tiempo, como cualquier obra, pero conservando su mensaje de la inspiración, de la revelación, ¿no? Que eso es religioso y son verdades religiosas, ¿no? Bueno, tenemos cuatro tradiciones: la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Se escribe con una P porque viene de Priester Codex en alemán, porque es Wilhausen es alemán, y bueno, esto surge antes de con él empieza a producirse, y son los distintos tipos de traducciones, de tradiciones, perdón, escriturísticas que hay de los relatos del Pentateuco. La tradición yavista pues es así porque usa la forma de Yahvé para hablar de Dios. La eloísta usa Elohim. La sacerdotal, fíjate que también usa Elohim. La deuteronomista usa Yahvé, generalmente. Eh, la tradición yavista viene del reino del sur. Recuerden que yo ya les había hablado que el reino de Israel se divide en dos, están las 12 tribus, después de Salomón con su hijo Roboam y Jeroboam en el norte, se divide en dos partes el reino del sur. La tradición yavista viene del reino del sur, la eloísta viene del reino del norte. La yavista es muy pintoresca, es muy folclórica, es muy presente en los primeros relatos del Génesis, en los relatos de la creación. Por ejemplo, ese relato de la costilla donde sale la mujer, ese es un relato yavista, pero por ejemplo, el sacerdotal, les digo, esto lo pueden ver más a detalle, aquí no voy a decir de forma general, porque ni siquiera leyéndolo el Antiguo Testamento, así si nos agarramos y nos ponemos a leerlo, el relato, pues no vamos a poder ver con precisión y determinarlas, ¿no? Necesitamos un texto que nos ayude especializado, que nos ayude a distinguir las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, con Abraham hay varios textos de la alianza con Dios. ¿Cuál es el de otra, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo con los relatos de la creación, son dos, ¿no? Eh, Fíjate que el más antiguo es el yavista, por eso lo pongo primero. Se cree que tiene origen hacia el siglo X, más o menos, pero es como el año que se pone base. El eloísta hacia el siglo VIII, el deuteronomista hacia el siglo VII y el sacerdotal hacia el siglo VI. El sacerdotal va a llegar a su plenitud cuando regresan los judíos de Babilonia y se organizan con Esdras, con Nehemías, ese proceso, porque vemos que aquí ya los relatos sacerdotales son muy solemnes. ¿Cuáles son los relatos sacerdotales?
por ejemplo, el primer relato de la creación es muy solemne. Y creó Dios, ¿no? Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Vemos que es como algo muy ritual, es algo que se usaba en la liturgia antiguamente de Israel. Entonces, con toda certeza podemos decir que entonces es un texto sacerdotal, de una tradición sacerdotal, por la solemnidad y la naturaleza del texto, de su estructura, de su forma de hablarlo poéticamente, hablar de la creación. Evidentemente es una forma muy bella de utilizarlo en una liturgia antigua en el templo, por ejemplo. Textos sacerdotales. Todo el libro levítico es sacerdotal, es de la tradición sacerdotal, prácticamente todo, prácticamente todo. Deuteronomista, pues prácticamente todo el Deuteronomio. Y la Yavista y la Deuteronómica está presente casi en todo. Generalmente en el Génesis está muy presente la Yavista, la Eloísta y también la sacerdotal se hace presente en el Génesis, en el Éxodo, ¿no? Menos la Deuteronomista. Esa se hace presente en el libro del Deuteronomio, como les digo, en el libro de Josué, en el libro de los jueces y por ahí en el libro de los reyes, que son primero y dos Samuel y segundo y dos Reyes, ¿no? Eso es importante. La, fíjate que es interesante. eh, la, la, la Yavista, la comunión divina, ¿no? De que Dios tiene una promesa que se va a sellar a futuro. ¿Eh? Por ejemplo, con eso que les decía del rato de la serpiente, de la mujer, la aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? Eso es importante. Les digo que esto lo pueden ver más detalladamente. Esto es una forma de entender cuáles son las tradiciones de estos textos tan importantes. Después, quiero hablar ya para concluir, ¿cuál es el significado del Pentateuco? Pues lo podemos resumir en estos 4 puntos, ¿no? Con lo de las 4 tradiciones, haciendo, perdónenme, les recomiendo mucho que vean el comentario bíblico San Jerónimo, ahí lo detallan más a fondo. No, yo no lo puedo ver tan detalladamente porque es amplísimo, ¿no? También el comentario bíblico de los maestros de Salamanca lo habla muy bien, a mí me gusta muchísimo ese texto porque pues es genial, es más detallado, es más complejo. Yo no lo he leído completo, pero cuando lo consulto me gusta mucho porque con respecto a etimologías, explicaciones es buenísimo, pero eso les digo, pueden verlo más a detalle, pero me parece que le siguen de qué tienen origen, verlo, si ven la guía que les digo, van a ver, les puede ayudar para ver qué elementos pertenecen a cierto periodo, ¿no? ¿De a qué tradición? Ahora, el significado. Esto es importantísimo. Promesa, elección, alianza y ley. Son 4 puntos importantísimos que tenemos que considerar para entender el significado del Pentateuco. Lo primero es la promesa, porque la promesa pues, es la que le da garantía al hombre, le da sentido a la vida del hombre. Y lo que viene, y vemos que en el Génesis hay varias promesas. Está la promesa de Dios a la primera pareja de hombres, Abraham a Adán y Eva. Un dato curioso aquí, Adán significa tierra, ¿no? Adán eh, viene de tierra, de barro, por eso hablamos, por eso vemos al Dios alfarero en ese relato segundo de la creación, que crea al hombre de barro. Ya que decirles. Entonces la promesa primero con Adán y Eva, después la promesa con, con Noé, después viene la promesa con Abraham y después viene la promesa con, es la más importante. La promesa unifica los relatos individuales. Estos relatos individuales de varias promesas, ¿no? Les da un objetivo último, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo les se asemeja. ¿Qué les quiero leer algo también aquí? Dice, porque tú eres el pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Esto lo dice el Deuteronomio 6. Para que fueras entre la tierra el pueblo de su propiedad. Entonces, la promesa
nos lleva a una conciencia de elección. Y esta conciencia de elección está muy presente en todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es consciente que fueron elegidos. Por eso, sobre esta elección se puede justificar para los israelitas la muerte a los otros pueblos. Hay una cantidad de violencia tremenda, y no solo en el Pentateuco, sobre todo en los libros de los reyes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al profeta Elías, que está en el Monte Carmelo, y está con esa cuestión, esa problemática de la sequía, llegan los profetas de Balaam y ven que se acaba la problemática, ¿no? Hay como hay un sacrificio que hace Elías, después del sacrificio viene la lluvia, ¿y qué viene después del sacrificio? Pues Dios de Israel, y después matan a 150. Entonces la cuestión de la aceptación de elección es importantísima y que pues, hay que seguirla, ¿no? Importantísima. Después, la elección nos lleva a la alianza. ¿Y la alianza qué es? Es una entre dos partes. Tenemos alianzas entre dos personas. Se puede hacer eso en una notaría, con con un contrato, pero también tenemos alianza aquí en la Biblia. Bueno, decía la notaría, por ejemplo, en términos actuales, ¿no? Pero tenemos también alianzas en la antigüedad. Con los hititas, por ejemplo, se descubrieron que había alianzas entre los reyes y los vasallos. Pero la alianza que hay aquí es distinta, porque es entre dos partes que no son iguales ni en naturaleza. ¿Te fijas? La naturaleza ni siquiera es igual a la de Dios y del hombre. Entonces no son partes iguales, pero Dios, aquí hay algo importante que tenemos que destacar, que Dios tiene la iniciativa. Dios tiene la iniciativa en la alianza, pero Dios tiene la iniciativa siempre, porque Dios tiene la iniciativa al momento de crear el mundo, el universo, al hombre. Dios tiene la iniciativa de crear una alianza con su pueblo. Dios tiene la iniciativa en la promesa. Después el hombre es consciente de la elección y Dios tiene la iniciativa en la alianza. Por eso dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Cuál es la consecuencia de la alianza? Pues que hay que protegerla, hay que seguirla y está la ley. Por eso es tan importante la ley, ¿no? La ley es lo que nos da validez y ahí vienen los mandamientos, ¿no? ¿Cómo de la conciencia de elección? De Moisés, después delega a después viene toda la historia que ya hemos hablado, ya les he enseñado líneas del tiempo, ya se la deben saber seguramente de memoria, si la han estudiado también. Pues, ¿cuándo se va a cumplir esta ley? No se cumple al final del itinerario, no se cumple con las tribus que peregrinan en el desierto, no se cumple con la distribución de la tierra, no se cumple con la serie de héroes, de jueces, no se cumple con los profetas, porque siempre hay escarnio sobre el pueblo de Israel, siempre están sometidos a las potencias, tienen que ser fieles. La ley, la actitud a la que nos invita es a la fidelidad a un Dios que se nos adelanta, a un Dios que nos busca, porque Dios es fiel. Y eso es lo que ya explicaba yo en las primeras sesiones, que nos explica aquí es que Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa, pero nosotros tenemos que ser fiel. Porque con esta muestra que nos hace el Pentateuco de que el hombre tiene un camino pecaminoso en la vida, pues tiene que hacer un esfuerzo para ser fiel también. Dios es fiel a sus promesas, eso lo dice el Salmo, por ejemplo, ¿no? Y esto va a llegar a su plenitud con Jesús, que lo vemos en ese sermón del monte, ¿no? A cumplir, dice, voy a leerles ese pasaje,
Y con esto vamos a terminar el taller de hoy. Dice Jesús, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, ni una letra, ni una coma de la ley dejarán de realizarse. Por lo tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Fíjate qué tremendo es esto, porque cuando Jesús viene a traer plenitud a la ley, no la viene a traer con su propia persona. Quiere que esa plenitud se cumpla en cada uno de nosotros. Y es entrando, como dice en otro pasaje, por la puerta estrecha. Porque la plenitud no es así de grapa, muy fácil. Con Jesús, plenitud no. Tiene que cumplirse el reino de Dios en nuestra vida. Y esa, mis hermanos, es la plenitud de la ley que viene desde antiguo, que se cumple con Jesús en su misterio pascual, en su resurrección, y es el que le da sentido a nuestra vida. Y bueno, con eso terminamos este taller del Pentateuco. Espero haya dado algunas claves para entender. ¿Tienen dudas? Pues ahora sí, pues los escucho, ¿no? Porque ya pues hablé mucho, pero pues me gustaría saber si tienen alguna duda, ¿no? Si quedó alguna duda en el aire, y lo que sea, porque hablé muy rápido también, pero me parece que al final termina de forma pues muy concreta. ¿Alguna duda? Aquí me las pueden poner en el chat. Luego son un poco tímidos, ustedes no hablan. Hablo yo, es que yo hablo hasta por los codos, fíjense que yo tengo ese problema, pero, pero no, supongo que quedó todo muy claro. Yo no sé, porque yo hablé muy rápido. Algunas cosas más o menos, pero bueno, si no hay dudas, pues esto sería todo. Les agradezco muchísimo su puntualidad, sus ganas de seguir en el taller, ¿no? Yo espero que puedan estar viendo la bibliografía, que es importante porque realmente un taller, fíjense, y esto yo no se los dije en la primera sesión, pero la Biblia tiene 73 libros. Si fuéramos comentando libro por libro, tendríamos que tener 73 sesiones y comentando 73 libros por una hora cada uno, ni siquiera acabaríamos. Y más si tenemos que sumarle cuestiones preliminares, cuestiones y bases para poder interpretar. Imagínate, 73 semanas, eso es un año y 4 o 5 meses, imposible, pero bueno, hago un intento por mostrarles más o menos el contenido. Después vamos a pasar a los profetas y yo sugiriéndoles pues que sigan con las bibliografías. Hay unas muy sencillas, hay unas un poco más específicas, pero creo que con esto podemos irnos aventurando un poquito más cada vez, siguiendo, teniendo ahí un mapa para saber dónde está pasando esto en la historia, ¿no? Y una buena crítica. Les digo que los cuadernos bíblicos son una joya, en serio, utilícenlos, por favor, son una joya. Son textos cortitos, de entre 50 y 70 páginas, 80, quizá uno muy largo, y son páginas cortas, con muy buenos esquemas pedagógicos. Hay unos quizá un poco más complejos, pero fueron hechos para un público que quiere aprender Biblia, no fueron hechos para eruditos. Hay comentarios, y esto yo no se los compartí porque yo apenas los he usado para consultar cosas muy precisas. Hay comentarios, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas de 4 tomos. Imagínate. Yo les compartí unos de 60 páginas, son chiquititos, y que nos puede orientar muchísimo, ¿no? Hay comentarios gigantes del Pentateuco, del libro del Génesis, libros de 400, 500 páginas a comentar 11 capítulos, ¿no? Pero aquí, pues aquí es breve, de forma que podamos entenderlo nosotros los laicos, que no estamos para estudiar teología y muchas cosas, pues quizá un ratito que le dediquemos una hora, hora y media, o más, quien quiera, o poquito menos, poco a poco, con constancia, podemos ir aprendiendo. Y bueno, si ahora sí no hay ninguna duda, pues me despido de ustedes y les deseo una excelente noche. Mira aquí, tengo de fondo una pintura de uno de los Bruegel del paraíso, con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, me despido y que tengan excelente noche. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles para hablar de los primeros profetas.
Un abrazo. Bonita noche. Muchas gracias.